Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat y yo les hablaré el día de hoy sobre el tema de los actos ilícitos. ¿Ok? Comenzamos. Ok, bueno, nos dice que un ilícito es aquello que no está permitido legal o moralmente. También que se trata, por lo tanto, de un delito, ya que es un quebrantamiento de la ley o también podría ser una falta de ética. Por lo tanto, se entiende como que es un acto ilícito al acto contrario al derecho. Ok, pasamos a la siguiente. Nos dice que los ilícitos son actos que violan a otros actos obligatorios específicos determinados en las normas legales. Bueno, también nos dice que un nombre más apropiado es el comportamiento ilegal, porque el concepto describe una forma de expresión positiva y la forma de expresión positiva se transforma en acción, mientras que la forma negativa es una omisión de comportamiento. Es una omisión de comportamiento. Ok, siguiente. También nos dice que el artículo 39 del Código Civil del Estado de Quintana Roo establece la siguiente definición. Es ilícito el acto que es contrario a las leyes de orden público o a las de buenas costumbres. Es lo que habíamos mencionado hace rato. Bueno, pasamos a la importancia de los actos ilícitos. Se dice que conviene señalar que esta fuente de obligación es muy importante porque pues es la quinta fuente de las obligaciones. Y es importante porque con frecuencia la vemos en la vida diaria y puede estar relacionada con cualquier comportamiento humano siempre que se cumplan sus elementos característicos, que son el ilegal, interno y daño. Bueno, y aparece en otras fuentes de obligación por ser ilegal. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos de estos actos. Bueno, ok, empezamos con la conducta antijurídica. Nos dice que la conducta antijurídica es aquella que va en contra de la ley, ya sea que porque viola la ley o porque es una obligación de respetar los derechos de los demás. Ok, pasamos al siguiente elemento, que es la conducta culpable. Nos dicen que las personas que no tienen derecho a causar daño a otros tienen negligencia o culpa. Y con uno más de los errores que se transforman en mala conducta, y es decir, una conducta negligente es causada por negligencia o descuido. El tercer elemento es el daño y nos dice que se trata de una pérdida importante o no pecuniaria, por lo que desde un punto de vista económico el daño es una pérdida que sufre una persona en su patrimonio y el daño es una privación de sus ingresos legítimos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil es el nombre que corresponde a la obligación generada por el acto ilícito, interpretándola como la necesidad de resarcir los daños y perjuicios que el autor de dicha violación haya generado hacia la víctima. O sea, si yo hago un daño, tengo que ver la manera de arreglarlo. Bueno, de igual forma, en el artículo de 1910 del Código Civil Federal menciona que el que obrando, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que se produjo como consecuencia de culpa o negligencia de la víctima. ¿Ok? Siguiente.
Bueno, pasamos a lo que es la teoría unitaria de la responsabilidad civil. Nos dice que se puede clasificar en extracontractual y contractual, dependiendo de la especie de norma quebrantada. Ok, primero vamos a hablar de la extracontractual. Se dice que hay responsabilidad extracontractual cuando la norma violada es básicamente de carácter general, es decir, cuando un sujeto viole la ley con culpa y daño, está incurriendo en responsabilidad extracontractual, entendiendo que existe la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados, como ya lo mencioné en la responsabilidad civil. Ok, mientras que en el caso de la responsabilidad contractual, esta se efectúa por el incumplimiento de una obligación generada por un contrato. Es básicamente entendiendo que cuando un contratante no cumple con la exigencia originada por un contrato, estaría dañando o perjudicando al otro contratante, que este es el acreedor de la obligación. Por tal motivo, está obligado a resarcir este perjuicio, ya que su responsabilidad es contractual. Ok, pasamos a lo que es el daño. Las acciones ilegales y criminales no son suficientes para crear obligaciones, también se necesita daño. Mientras que las violaciones de la ley y el comportamiento ilícito no causan pérdidas a otros y no giran obligaciones. Nos dice también que el daño establece una conexión jurídica entre el perpetrador y la víctima del delito. Sin daño no habrá víctimas del delito civil. El daño produce acreedores. Y también nos dice que el daño es una especie de pérdida. El artículo 2108 del Código Civil lo define como pérdida o daño económico. O sea, pérdida de bienes muebles por incumplimiento de una obligación. Ok, pasamos a la siguiente. El prejuicio. Por lo general, el daño es sinónimo de prejuicio. Sin embargo, el Código Civil distingue los conceptos de daño y perjuicio y determina que se entiende por daño a la pérdida sufrido en la herencia por incumplimiento de una obligación. Y el daño o menoscabado de bienes que posee la víctima se distingue del perjuicio, porque la privación de bienes ya que habría de tener y que deja de percibir por efecto del acto dañoso. Pasamos a la siguiente. Ok, la indemnización. Nos dice que cuando un hecho u omisión de los ilícitos produzca un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo inmediatamente, con una indemnización en dinero, con independencia de la que se haya causado daño material, en tanto en la responsabilidad contractual como extracontractual. Solo el daño causado, también cabe mencionar que solo el daño causado directamente por el incidente del sabotaje es real y puede ser compensado. Pasamos a la responsabilidad objetiva por el riesgo creado. La responsabilidad subjetiva que se fundaba en la noción de culpa nace en la responsabilidad objetiva como un elemento en contraposición del análisis de la conducta humana. Y algo claro como el uso de administración de objetos peligrosos, que de manera lógica y circunstancial pudiesen afectar básicamente la seguridad humana por el riesgo y naturaleza de este instrumento. Y también entendiendo que dicha responsabilidad objetiva se concibe por el riesgo que crea la utilización del objeto. Okay. Espero haberme dado a entender, que me hayan entendido bien. Y gracias por la atención prestada que me dieron. Y básicamente eso sería todo.
esta es la fuente de consulta donde yo saqué la información para hacer esta presentación, que es el libro de Manuel Bejarano Sánchez de 2010, que está como titulado Obligaciones civiles. Muchas gracias por todo. Hasta luego.